te voy a citar algo que dijo el filósofo Luisín Jiménez, dominicano, Ese en es su duro, ese es podcast en duro. estos días. Sí. Hay personas que andan en la calle tratando de dar un palo, pero andan sin el palo. O sea, yo no Anda. puedo sentarme aquí. Yo veo tantas personas diciendo, ahí voy para el trabajo ese. Yo odio ese trabajo. Y yo le pregunto, pásame el resumen tuyo. Ay, yo no lo tengo listo. Pues entonces, donde yo me vi con más estrés en mi vida, durante 7 meses trabajé construcción como un obrero, cargando ladrillos, haciendo mezclas. Lloraba, lloraba porque no lo entendía, decía que no era lo que me merecía. Ramón, ¿qué piensa la gente de ti y qué piensas tú de ti mismo? Robinson, gracias por invitarme a darme la oportunidad de estar aquí compartiendo mi historia. Felicidades en este nuevo proyecto que tú acabas de empezar. Gracias. Cuentas con mi apoyo al 100%. Gracias también por confiar en mí. Ya soy hoy tu invitado, pero sabes que hay una amistad de años y tú eres de esas personas que ha creído en mí. Y cuando esa pregunta que me hace, también te tengo que incluir a ti como ejemplo, porque tú has estado ahí en diferentes procesos de mi vida. Y Eso es cierto. al igual que tú, hay muchas personas que han aprovechado la oportunidad y me han dicho a mí, tú eres un fajador. Siempre escucho esa palabra. Si busco algo en común entre esas diferentes personas que valoro su opinión, me dicen, tú eres un fajador, tú eres un luchador, una persona que tira para adelante. Siento que me lo dicen con aprecio, lo que me da a entender que tienen una buena valoración de mí como amigo, como persona. E incluso hay amigos que ya dejan de decirme amigo y me dicen hermano. Ya cuando una persona te dice hermano, ya llega a otro nivel de amistad. Así es. Eso es con relación a la valoración que veo que otras personas tienen de mí. Como te digo, personas importantes. Y de mí mismo, ahí hay un tema, porque yo creo que a veces hay personas como tú que creen más en mí mismo que yo mismo. Yo Eso tengo sucede muchas ese, veces. sí, 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 es Sí, sí. verdad. Por eso es bueno a veces rodearse con esas personas que te empujan, porque son esas personas que te dan ese push que tú necesitas en esas ocasiones para cuando tú le estás comentando una idea, que ni siquiera es un proyecto, ellos te dicen, viejo, sí, yo te visualizo a ti en eso, dale para allá, yo sé que tú puedes. Y ese push es buenísimo. Pero sí, yo también me doy mis palmaditas de vez en cuando, Y es valoro lo importante que, hacerlo. claro, claro, porque de hecho hay veces que uno llega a un punto de desgaste. Personas como yo estoy terminando a veces un proyecto, puede ser un proyecto cualquiera, terminar un curso, y dejo de celebrarlo pensando en cuál va a ser el próximo paso. Entonces es como un ciclo que a veces desgasta. Y he tomado a veces una pausa y digo, ok, pero déjame también celebrar, déjame también, es mi celebración, aquí no hay una competencia, soy yo contra yo mismo. Claro. O sea, yo no estoy buscando un punto de comparación, pero déjame sentarme y decirme bien, viejo, lo hiciste bien, ya terminaste este proyecto, que fue un logro, fue un hito, fue un milestone, celébralo. Es Y importante recordar que hay que celebrar las pequeñas victorias, porque a través de las exacto, pequeñas victorias es que alcanzamos las grandes. definitivamente, definitivamente. Y por ahí básicamente ahí te acabo de decir más o menos la valoración que escucho de otras personas. Eh, Te estoy hablando de lo positivo, también hay algunas que son negativas, no te voy a negar que eh, Los en el haters, los pasado, haters. no tanto los haters, pero sí en el pasado, personas que no me conocían, yo tengo un aspecto bien, bien fuerte, una cara que si tú no me tratas,
puede hasta intimidarte, decirte, ok, esta persona está brava, está molesta. No necesariamente molesto, sino yo siempre he dicho, yo no tengo que andar con una sonrisa todo el tiempo, porque de Claro, eso no se trata la vida tiene sus altos y bajos. Pero correcto. esas personas que luego se han abierto conmigo y me han dicho, viejo, yo pensaba que tú eras odiosísimo, que tú eras un perro, cuando me tratan y cuando me tratan ven que no, que yo al contrario, yo tengo una parte muy jocosa que pocos conocen a primera vista, pero sí soy una persona que suelo ser tildado de odioso, comparón, y más que vengo de un pueblo pequeño, acuérdate, por eso tengo, tienes que ubicarte de donde yo vengo, donde todos nos conocemos, nos vemos en las calles y las personas suelen tomar su propia idea a simple vista, juzgarte algunas veces por una primera impresión y no se dan el Correcto. tiempo de conocerte. O sea, creo que ahí te dije lo positivo, lo negativo de lo que he visto que personas perciben de mí y también te dije cómo yo me veo en mi propia opinión. Y es importante que hayas cubierto ambos lados porque usualmente estamos acostumbrados a mencionar solamente lo positivo. Pero para mí, como tú dices, habiendo trabajado juntos en diferentes países y en empresas por igual y conociéndote, yo sé que tú, por lo menos para mí, tienes una historia muy inspiradora y a mí me gustaría saber cómo tú superaste estos desafíos, incluyendo la pérdida a temprana edad de tu padre y cómo haber superado esos desafíos te han motivado para alcanzar tus metas a nivel personal y profesional. Bueno, viejo, la vida es desafíos. Desde, desde pequeño, tú, aún sin responsabilidades, ya tú empiezas a sentir retos y desafíos cuando, ok, estamos en cursos primarios y tienes que prepararte para un examen. Y eso te pone nervioso y tus mismos padres te dicen, tienes que sacar buena nota, tienes que pasar. Ya ahí empiezan los desafíos. La presión social. Exacto. Yo vengo de un pueblo eh, pequeño, de Altagracia, con muchas restricciones, y empecé a soñar diferente, a pensar diferente, gracias a mis padres que me fueron orientando y diciéndome lo que ellos esperaban de mí. Siempre pongo un ejemplo o algo que me dijo mi padre que me marcó por vida eterna. Nosotros vivíamos frente al mercado municipal de Villa Altagracia. O sea, el mercado es una rotonda y nosotros estábamos en la parte de atrás, o estamos, todavía la casa está allí. Y en ¿Y ese qué pasa? momento la autopista Duarte Vieja pasaba por el centro de Villa Altagracia. Por el centro de Villa Altagracia, pero nosotros no la veíamos directamente, teníamos que caminar como unos 2 minutos para ver esa carretera. Okay. Pero sí, el mercado estaba ahí y nosotros, por ejemplo, cuando tú abrías la puerta de mi casa, lo que tú veías eran las personas vendiendo plátanos, vendiendo cebollas, víveres. Claro. Y mi papá me decía a mí siempre, Ramón, te estoy hablando que tenía que tener unos 10, 12 años, mi papá muere cuando yo tengo 14, me decía él, tú eres el que va a decidir lo que tú quieres hacer en la vida. Y aunque no lo decía de una manera despectiva, él usaba un ejemplo y decía, tú eres que sabes si tú quieres estar ahí vendiendo plátanos, vendiendo víveres, o si tú quieres, él usaba una comparación con un hermano mayor que yo tengo, que es doctor, que siempre llegaba bien ajustado, bien, tú sabes, te estoy hablando de los años 90, el Claro. doctor Oscar de Jesús Durán. Y me decía, tú eres que sabes si tú quieres ser como tu hermano o quieres quedarte ahí vendiendo plátano y carbón. Son tus opciones. Y eso me llevó, ese fue como mi mantra, vamos a decir, ok, yo tengo que ver la forma de yo superar, de salir adelante. La muerte de mi padre
fue mi mayor desafío, porque yo ni siquiera había salido de la secundaria cuando mi papá muere. Imagínate lo que es perder la persona que te apoyaba como en todo, pues ya mi papá estaba como un poco retirado cuando él muere, tenía 66 años. Era el señor que se quedaba siempre a darme un consejo, que estaba ahí todo el día, porque el negocio estaba en la casa. Mi papá tenía una casa de empeño, una compraventa, y por tal razón, al estar 100% en la casa, él tenía la facilidad de cómo va con tu tarea, a esta diligencia. Acuérdate que venimos de un pueblo, o sea, a mí con 10 años me mandaban a la farmacia, ve comprar, ve comprar de esta medicina, vea esto. Claro, porque todo el mundo se Ver, conoce en el pueblo. Hay una confianza exacto. generalizada, básicamente. Si veían que yo me desviaba, mi papá lo sabía antes de yo pensar en el desvío. Y no habían celulares. Sí, no, no, eso es increíble. Los celulares eran los vecinos. Exacto. Y, wow, ver que mi papá sale un día, yo lo recuerdo, tengo esas memorias, sale un día porque no se sentía bien. Mi papá siempre fue enfermo con el tema de la diabetes, la presión, eso, pero nunca había salido a internarse. Esa vez él sale a internarse porque no se siente bien. Luego de una semana de internamiento y eso, resulta que mi papá no llega, no llegó. O sea, Wow. ¿cómo tú le explicas a un niño de 14 años que ya, que su papá no va a estar ahí? Y eso es algo, Robinson, que aprovecho también y te comento, que uno no lo supera. Eso es eso es un trabajo muy fuerte, el ayudarte a superar eso, porque hace unos años yo fui donde un psicólogo para, quería conversar, estaba pasando por unos momentos allí, y hablando y hablando, ya luego de varias secciones, tocamos el tema de mi padre y nos demos cuenta de que era una herida que yo tenía todavía bien cruda. O sea, era algo como que yo no le perdono tal vez a la vida en sí, a mí mismo. No me perdono, ¿sabes? Cosas que uno pasan en su cabeza y uno se juzga y pregunta y cuestiona. A pesar de que yo soy una persona muy creyente de Dios, que vengo, eso lo tengo de que mi abuela me lo inculcó durante muchos años. Pero bueno, esa fue la parte para mí, la primera, la más difícil, superar lo de mi padre. Salimos adelante como familia, vinieron otras cosas. Mi papá nos dejó cierta estabilidad financiera que se fue desgastando por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento. Eso podemos agregarlo como otro desafío, porque ya Así es. llegó un punto donde las cosas no fluían de manera igual, donde nos daba cierta dificultad a adquirir cosas, hasta para el pago de la universidad. Yo recuerdo que yo fui a la Pucamaima a coger a coger una orientación y terminé cayendo en UTESA, que eh, no nada en contra de UTESA, fue mi alma mater, pero de verdad, Pero si hoy estamos tú me hablando preguntas, de dos universidades para las personas sí, de Latinoamérica que no conocen República Dominicana como tal. Estamos hablando exacto, de costos académicos del cielo a la tierra entre Pucamaima y UTES. exacto, o sea, Pucamaima es una universidad prime, vamos a decir, en la República Dominicana todavía lo es. Recuerdo que para ese entonces un semestre apenas te salían 10.000 pesos y estamos hablando en el año 2000. Pero cuando yo le llevé esa propuesta a mi mamá, ella dijo, mi hijo, no, aguántate, así no se puede. Terminé yendo a UTESA, había más flexibilidad de pago y por ende la calidad no era la misma. Claro. Si tú me preguntas hoy en día, eh, yo debí, o sea, yo debí de ir a otra universidad a estudiar eso que yo estudié, que fue ingeniería en sistema.
pero lo logré. Eh, me gradué en el 2005 viajando de Villa Altagracia hacia Santo Domingo de manera diaria, porque Y así trabajando lo también. requería. Un punto donde tuve que trabajar y los trabajos no fueron lo más cómodos. Trabajé en una zona franca, en una cartonera, gracias a un amigo que me dio ese trabajo porque lo necesitaba. Mi mamá ya para ese momento se había ido para España a explorar Claro. oportunidades. Mi tía vivía allá, mi hermana vivía allá. Mi madre dice, me voy porque ya el negocio que teníamos ya se había cerrado, las cosas estaban bien estrechas. Bueno, pues ahí empiezo yo a trabajar, creo que ganaba 700 pesos a la semana. Yo entré, es divertido, yo, y te digo algo, eso es algo que me caracteriza. Yo de cada situación, yo te digo la situación, pero la veo de una manera divertida. Porque mira, cuando yo hablo de esa experiencia de la zona franca, y óyeme, como te estoy hablando de diferentes cosas, si en un momento me pierdo de la idea inicial, por favor, vuelve y llévame al centro. Bueno, Pero te estamos quiero contar, viendo las dificultades y vamos a sí, ver cómo esas cosas te motivaron a seguir hacia adelante. exacto. Pero quería contarte esta anécdota. Cuando yo entro allí a esa zona franca, yo entro como encargado de despacho, porque yo estudiaba ingeniería en sistemas, ya yo tenía unos cuantos semestres. A mí Claro. me contrataron para yo hacer los documentos de despacho y eso. Cuando yo llego a la planta, llega un coreano y dice, me ve con una camisita, tú sabes, jevito de aquellos tiempos, y me dice, el coreano le dice al supervisor, ¿y el bonito este qué está haciendo? No, ese es el encargado de despacho. Sí, pero él no está haciendo nada. Que haga algo. Wow, Viejo, el supervisor va con vergüenza, era un señor blanco y va rojo a decirme porque él me conoció y sabía que uno tenía tal vez cierto potencial, vamos a decir. así Me es. dice el viejo, excúsame, pero el jefe no te quiere ver haciendo nada. Agárrate te cobre y empieza a hacer un bulto ahí adelante. Hermano, terminé barriendo una plaza grandísima ahí, ya tú sabes. Ahí duré varios meses y de verdad no necesitaba el dinero y eso fueron cosas que tal vez me frustraban en ese momento. Yo decía, wow, estoy haciendo esto. Recuerdo que yo duré un año fuera de la universidad y lo único que me motivó a mí a volver a la universidad en un ambiente donde nadie estudiaba, yo te estoy hablando que de mis amigos, mi círculo, el único que estudiaba era yo. Yo fui la oveja negra en ese sentido, para beneficio, Claro, porque yo era el único que decía, hay que estudiar, hay que estudiar, pero toditos estábamos en la misma situación, toditos estábamos en una situación económica difícil, en lo que nosotros popularmente llamamos olla allá, eh, y ellos decían, tú afanando con esos estudios y mira cómo estamos aquí todos igual, de la misma manera. Yo no lo entendía, pero yo fui el único que sí, que estudié, superé todos esos contratiempos. De hecho, en el 2005 para mi graduación, te puedo decir a ti que, y no lo digo con pena, sino era la situación del momento. claro. Un primo que yo tenía me llevó a la tienda a comprar la camisa y la corbata, porque yo no, los medios estaban un poco complicados para hacerlo, no estaban las facilidades. Personas me preguntaban, ¿qué tú vas a hacer el día de tu graduación? Yo les decía, no voy a hacer nada, pero también eran por las mismas condiciones. Y recuerdo que un grupo de amigos se juntaron y me hicieron una sorpresa en la casa. Y yo recuerdo que al otro día, contándole a mi mamá y diciéndole el detalle que tuvieron mis amigos, se me salieron unas lágrimas. Pero Wow. también se me salen unas lágrimas porque, ok, me gradué, pero eso no me había garantizado nada. Yo no tenía No, trabajo, yo no tenía nada. O sea, el no hay sueño que a mí me garantía. vendieron, el sueño que a mí me vendieron de ver a la universidad, estudia, y lo que yo me imaginaba llegando con un maletín, con una corbata a mi casa, eso nunca sucedió, nunca.
todavía en el 2005, yo graduado, recuerdo que yo trabajaba en Villa Altagracia todavía, ni siquiera había podido salir a la capital. Trabajaba para una fábrica de jugos muy famosa allá en República Dominicana, y yo era digitador en un almacén. Y ellos me ofrecían el transporte que me ofrecían, ellos me montaban en un camión atrás y me llevaban al sitio donde yo tenía que trabajar. Ni siquiera era un bus, Y era un camión. exacto, exacto. Imagínate lo frustrante que era para mí, que como que tal vez no era cierto eso que pensaban las personas de mí, de que yo era un poco comparón, que ya yo era graduado, ingeniero en sistemas, que algunos amigos me decían, ahí va el ingeniero, El ¿saben? En esos ingeniero. pueblos, sí. Claro, claro. Y que me veía montarme a montarme y desmontarme en el medio del pueblo de ese camión. Pero aún así, yo decía, ok, ¿qué está pasando a mi alrededor? Que las cosas no han cambiado. Yo necesito seguir preparándome. Yo quiero ejercer mi carrera. ¿Qué yo debo hacer para lograrlo? Yo sabía que lo que mi universidad me había otorgado como título y como preparación no era suficiente para yo enfrentarme al mercado. ¿Por qué? Porque al yo graduarme de la universidad, yo no tenía ni idea de qué era lo que hacía un ingeniero en sistemas. Ni idea. Yo duré 5 años en una universidad y yo salí a la calle sin conocimiento, viejo. Yo fui a un laboratorio, creo, durante esos 5 años, como algunas 5 veces. Wow. Increíble. Y eso pasa Mi muchísimo todavía hoy en día. viejo, mi tesis fue un disparate, viejo. El profesor me pasó y yo no te quiero decir tal vez por el aura que uno tiene o porque al final del día uno ha sido un luchador y uno ha sabido siempre eh, destacarse con las personas, tiene buena vibra y, y eso han ayudado en el camino. Pero viejo, daba pena que este chico de 21 años, 22, sale a la calle con un título, con las esperanzas, pero cuando llevaba ese título de UTESA a una empresa sin experiencia, eso no valía nada. Y más Bueno, cuando tú tenías que eh, competir con personas de Pucamaima, de Unive, de Intec y universidades con más prestigio. y que las mismas empresas te exigían experiencia. Claro, Tú necesitas tener 2 años de experiencia, pero ¿cómo la voy a tener si no me dan la oportunidad? Esto no es algo que yo lo pueda trabajar en el patio de mi casa. claro. Pero bien, ahí empecé yo a buscar la solución en base a la preparación, en base a los estudios. Yo digo, ok, yo necesito hacer cursos, tal vez certificaciones. Ahí es donde yo empiezo y comienzo con el tema del CCNA, a estudiar telecomunicaciones, porque yo digo, ok, por la programación no me puedo ir porque yo no voy a dar con eso. El área de la telecomunicación es el área que yo creo que puedo entender mejor, irme por ahí. Hacer esos cursos a mí tampoco me ayudaron, honestamente, en nada. A manera de conocimiento, pero sí me ayudaron a hacer relaciones, que para mí ha sido, si tú me preguntas cuál ha sido el mayor valor que yo le he agregado a mi vida, ha sido conocer personas. Y en eso también te incluyo a ti, que si tú quieres lo podemos hablar más tarde, para yo contar lo que tú significaste en un punto X de mi vida y cómo conocer personas y tener un aura para tú también caer en agrado es significativo para el que en un momento determinado está buscando oportunidades. Pues te cuento que ahí en esos cursos yo conocí personas valiosas, que me fueron dando oportunidades. Creo que cuando hice la certificación de CCNA, teníamos que hacer un proyecto, invité a unos amigos a mi casa
Mi casa, mi mamá tiene una característica que todavía la tiene y que mis amigos cercanos que han visitado la valoran. En mi casa se come. En mi casa usted va a visitar y tenemos que estar planificando qué se va a comer, porque Es si no la decir, visita no está completa. que tubérculo gourmet no tendría ningún problema en tu casa. No, no, en mi casa se come, se come. Y recuerda que vivimos frente a un mercado, porque habían facilidades, de, pásame su víveres, Cruza la préstame este calle. plátano. Exacto. Sí. Entonces yo siempre que amigos iban a mi casa, trataba de agradarlos y eso. Y yo no lo hacía, viejo, yo lo hacía incondicional. Es una palabra que me gusta mucho usar. Cuando tú haces las cosas incondicional y de manera orgánica, las cosas fluyen sin esperar nada a cambio. Pues resulta que en eso yo invito a un amigo y hubo un amigo que me cogió un cariño y un aprecio que de una manera u otra él me dijo a mí un día, porque siempre yo le comentaba, wow, yo estoy haciendo estos cursos porque yo quiero entrar al área, se me ha hecho bastante difícil, pero seguimos luchando. Y ellos veían mi lucha y decían, te voy a ayudar. Y Bueno, ahí disculpa que te conozco. interrumpa, Ujú, pero en sí, ese momento, estamos hablando 2005, 2006, 2007, sí, especialmente en Santo Domingo, quienes hacían el curso de CCNA usualmente eran empleados de empresas grandes y que exacto. usualmente estaban siendo pagados por las empresas. Es decir, que tú estabas Ujú, haciendo unas conexiones muy importantes. sí, sí. Y de hecho, para que la historia haga sentido, tengo que contarte, ¿verdad? La secuencia. Te comenté que trabajaba en Villa Altagracia, ya recién graduado, como digitador en un almacén. Y to- todavía no he dado ni siquiera el salto a la capital. Cuando yo llevaba, o la ciudad de Santo Domingo, cuando yo llevaba mi resumen a muchísimas empresas que veían que yo no tenía ni siquiera experiencia en una empresa de Santo Domingo, ya eso era un punto como de rechazo. Pues bueno, allá en mi pueblo, Villa Altagracia, había un amigo que trabajaba en la empresa de Cervecería Nacional Dominicana, una empresa de muchísimos prestigios, con una valoración grandísima. Yo le dije, viejo, un día en el parque municipal, dándole un trago, le dije, viejo, necesito trabajar allí. El chico me dice, te voy a hablar con Merán. Merán es un militar que es escolta todavía de uno de los pipís de esa empresa. Y vamos a ver qué se hace. Cuando él le dice a Merán que yo quiero entrar, el trabajo era para el departamento de seguridad, había que amanecer allí, era a centro de monitoreo, había que caminar en planta, pero yo quería entrar a Cervecería Nacional Dominicana y dar mi paso hacia la ciudad de Santo Domingo. Merán lo que le dice a mi amigo Corporán, le dice, guardia, pero ese muchacho lo vamos a meter a trabajar en ese tipo de trabajo, ese muchacho lo que un jevito, yo lo que lo veo a él es nada más Vistiéndose en la bien, calle, exacto. privando un bonito. Y le dice el amigo mío, vamos a darle la oportunidad. Bueno, pues mira, me la dieron. Yo he tenido eso, yo siempre he sido responsable y eso se lo tengo que agradecer a que yo trabajé con... Mi primer trabajo fue con mi mejor amigo, vendiendo refresco en el pueblo de Villa Altagracia. Y ahí yo tuve que ser responsable y trabajar con tu mejor amigo y verlo como jefe y que tu jefe te diera un boche y que después que cerraban el negocio te invitara a darte un trago, eso era algo que me dio una resiliencia increíble para yo poder aplicarla a futuro en otros trabajos. Una Bueno, bonita experiencia. sí, sí, sí. En, en, en cervecería duré unos 2 años. Hasta ahí, durante cuando yo estaba en cervecería, era que yo estaba estudiando CCNA y conozco a Ramón Miranda. Como te dije, Ramón Miranda yo lo había invitado a mi casa y él se sintió muy,
caracterizado con mi historia, con mi forma de vida, con mi trato, con mi persona. Y yo le decía a él, viejo, yo estoy aquí trabajando en cervecería, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Yo entré aquí con una idea, pero para entrar para el departamento de IT, todos son contratistas. O sea, yo estoy trabajando para la empresa y yo tendría que dejar de trabajar para la empresa para entrar a una empresa contratista, para entrar a hacer soporte técnico. Eso no tiene sentido. No. Y los niveles, lo que son empleados de la empresa son los analistas, los bases de datos, etcétera, etcétera, que no va a haber forma. Tiene que morirse uno de ellos para uno poder entrar y yo no quiero que se muera. Porque ese Me tipo de dice él, empresas, uh-huh, o en ese tipo de empresas, básicamente la gente no se va, porque son de las mejores empresas que hay en el país. yo recuerdo que el que era encargado de telecomunicaciones, ese pana lo mandaban a estudiar fuera y creo que, acuérdate que eso es una empresa familiar. Ahora con la adquisición que hizo Ambev, se amplió y se diversificó mucho, pero para ese entonces todavía ese proceso no había pasado, era una empresa muy familiar. Todo el que estaba en esas posiciones o era amigo de uno de los dueños o era familia, tan simple Muy como eso. difícil competir en esa No, situación. óyeme, increíble. Pues Miranda me dijo, te voy a ayudar. Y efectivamente, Miranda un día me llama y me dice a mí, te tengo una propuesta. Yo soy supervisor de informática en la jurisdicción inmobiliaria y estoy buscando un soporte técnico. ¿Tú te atreves? Y yo digo, no, tú te atreves a darme esa oportunidad porque acuérdate que yo no he podido trabajar en el área. Dice a mí, Claro. tranquilo, Ramón, yo he visto tu potencial y lo que aquí se hace al final se aprende. Ahí yo aprendí que las cosas técnicas se aprenden. Ahora, el tú ser manejable, el tú ser una persona, una people's person, una persona que va a formar un equipo, eso sí es difícil. Eso tiene que, se puede aprender, pero también eso tiene que venir contigo. Y eso fue lo que vio Miranda para darme su oportunidad, esa oportunidad que se le agradezco en el alma. Fue mi primera oportunidad en el área. Pasé por un proceso de entrevistas y al final me contrata. Aquí paso yo de ganar 18,000 pesos en cervecería y amaneciendo a ganar 25,000 pesos. Digo yo, no, esto es increíble. Y a trabajar en el área, esto me lo mandó fue Llegué, Jesucristo. llegué. Sí, 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 sí. Ahí en la jurisdicción inmobiliaria tuve una experiencia bellísima, conocí muchísimas personas valiosas, amigos que conservo, amigos que ya también que dejaron de llamarse amigos para llamarse hermanos. Aprendí, aprendí mucho, me dieron la oportunidad de aprender, me di cuenta de que también el soporte técnico no era lo mío, que yo no iba a estar eh, Te diste en cuenta eso temprano. sí, sí, no iba a estar en eso de estar esperando que una gente me llamara para decirme que se le dañó el teclado y eso. Pero algo interesante, tú sabías que yo todavía estaba en cervecería cuando yo empiezo mi maestría. Oye, si yo tenía fe en los estudios. O sea, yo te estoy haciendo una maestría en telecomunicaciones, ya yo, y Y tú estás yo, trabajando en no, seguridad. Dos áreas exacto, totalmente desconectadas. En ese exacto. momento, por lo El, menos. el primer semestre yo había empezado, me acuerdo que hablé con la jefa, le dije a Maigualida, Maigualida, yo empecé, porque es otra cosa, yo digo, las cosas hay que iniciarlas y vamos buscando las soluciones en el Después. camino. Cuando yo veo que las materias, algunas terminan a las 9:30 de la noche y yo tengo que entrar a las 10 de la noche algunas veces a cervecería, yo digo, bueno, aquí va a haber un tema, pero yo no voy a dejar de coger esta maestría, que por cierto, joseé una beca, molesté a tantas personas que al final no supe quién fue que me ayudó. Me dieron un 50% de la beca, salió en el periódico. Yo estaba leyendo el periódico y veo que estaban dando becas, la MESIT.
el Ministerio de Educación Superior y Ciencias y Tecnologías de la República Dominicana. Digo yo, voy a aplicar. Cuando yo aplico, comienzo a llamar a unos amigos que tenían cierta poder en el gobierno. Digo, mira, yo apliqué para esto, yo apliqué para esto. Pues te cuento que yo molesté a tanta gente que al final no supe quién fue que me dio la ayuda. Pero yo se lo agradezco a todos. Y ahí ya empiezo con la maestría, estoy en cervecería, le digo a Maigualida, hay unos días que yo voy a llegar tarde, que no voy a poder estar aquí a las 10. ¿Qué usted va a hacer conmigo? Maigualida me entendió, me dio la oportunidad, pero justo ahí, a las pocas semanas, ya viene la oportunidad de moverme a la jurisdicción inmobiliaria y ya estaba allí ya en otro ambiente, ya En para un mí era más ambiente fácil. de un trabajo durante el día, más Exacto, cómodo exacto. posiblemente. Perfecto, exacto, exacto. Bueno, pues ahí entonces estoy haciendo la maestría, estoy trabajando en el área, conociendo personas, relacionándome, orientándome y pasaron los años en el gimnasio. Un día conozco a nuestro amigo Arciniega que Alberto, nos, que nos conocimos, nos conocíamos en la universidad porque él empezó también en UTESA, pero yo a él lo veía nada más era pasar así. Yo decía, yo como que conozco a este muchacho, porque Alberto era muy bajo perfil en el pueblo. Yo no, yo era de lo cabeza caliente. Tú me veías mucho en todas las esquinas y eso. Alberto era más bajo perfil. Y resulta que un día en el gimnasio le digo yo, oye, pero tú estás estudiando aquí, nos vemos en ustedes, así, sí, esto y lo otro, o nos veíamos, yo creo que ya yo había terminado. Y digo, ¿y qué tú estás trabajando? Y me dice, a mí no, yo trabajo en la mina. Le digo yo, wow, me han dicho que eso de la mina, eso es el final. Ahí esa gente pagan bien eso. en Barrick Gold, República Dominicana. Sí, ahí viene, tú sabes, yo no iba a desaprovechar esa oportunidad. Viejo, tú eres capaz de llevarme un currículum para allá. Me dice la mini, claro, tú sabes cómo era hablar. Sí, Claro, mi hermano, yo se exacto. lo llevo. Alberto nos hizo Bueno, reír mucho, mucho, mucho. bastante, bastante. Ya yo lo necesitaba el trabajo. Ya a ese, en ese momento, ya esos 25.000 pesos que yo tal vez ganaba en ese entonces, ya comenzaron a complicarse las cosas. Tenía que viajar a Santo Domingo. Ese trabajo también requería un nivel de presencia. El mismo hecho de que yo me estaba relacionando con amistades, esas relaciones te llevaban también a cierto compartir social, vamos a decir, donde tú incurrías en más gastos de lo que tenías que ganar, que lo que tú ganabas. Y ya entonces yo empecé a buscar otras opciones porque vi también que mi crecimiento allí no iba a ser posible. Mi área era telecomunicaciones. Para subir tenían que morirse dos, no uno, dos, y yo lo quería a los dos, o sea que no Y podía esperar estaban eso. en salud. En salud, nítido, yo dije, no. Alfio Muñoz de Bonao, un amigo excelente, me enseñó bastante. Incluso Alfio me saca de mi rutina y hacíamos trabajos de cableado de redes como part-time. Eso me ayudó bastante también. Ahí comenzó la Y parte del emprendedurismo. sí, 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 sí. Y pues bueno, pues cuando le paso el currículum o el resumen a Alberto, Alberto se lo lleva nada más y nada menos que a Cleto Casillas. Y dice Cleto, yo estoy buscando una persona. Oye, lo que son las coincidencias de la vida. Dice Cleto, yo estoy buscando una persona. ¿Tú lo conoces? Dice, sí, sí, Alberto, entrevístalo. Me Y están llamando a Cleto mí de, era el gerente de IT, de de, tecnología, de de Fluor en la mina. Ujú, Fluor era el exacto, contratista que básicamente construyó en la parte de producción, en la parte de operación, antes de que la mina estuviera en producción, de Barrick. exacto. Pues bueno, pues me llaman, me entrevistan. Recuerdo que fui a la entrevista.
Allí también tengo una anécdota que se la conté a Cleto y una vez hasta la publiqué en Facebook. La entrevista fue con Cleto Casillas y esta dama, Luisa Valdés, de Recursos Humanos, de Fluor. Y cuando me dicen, me pusieron todos los puntos incómodos. Mira, no tenemos transporte, no ofrecemos transporte, es un trabajo muy duro, muy fuerte. Tienes que hablar inglés. ¿Cómo está tu inglés? Yo dije, mi inglés es excelente. Me dice, ok, vamos a hablar inglés. Yo dije, aquí es que va. Ahí está el Yo, problema. yo no recuerdo la pregunta que me hicieron. Yo la contesté, pero yo no sé lo que yo dije. Yo nada más sé que ellos dos se miraron así uno al otro. Claudia, la, Luisa y Cleto se miraron así como con cara de pena. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? Nada, pero yo sentí buena vibra. Yo sentí buena vibra durante toda la entrevista. Ellos se dieron cuenta de que yo sabía, tenía ya la experiencia de telecomunicaciones y de soporte técnico del trabajo anterior. Bueno, pues me llaman para hacerme una propuesta que me van a ofrecer, viejo, el doble de lo que yo estoy ganando. O sea, yo no sabía lo que yo ganaba, simplemente me ofrecieron el doble. Y me dicen, pero tú estás seguro, porque acuérdate que no te vamos a ofrecer transporte. Y le digo, yo lo que no saben es que con este salario yo me voy hasta caminando, me voy yo. Hasta en Ellos no tienen ni bicicleta desde idea. Villa Sí, Altagracia. bueno, pues pongo mi renuncia. Eh, Me acuerdo que el jefe quiso hacerme una contrapropuesta aquí en la jurisdicción inmobiliaria, pero cuando yo le dije el salario, él terminó pasándome un resumen para que yo se lo llevara a la mina. Eso es mentira, eso es mentira. No, no pudieron competir realmente. Y ahí empieza mi historia en la mina, que para mí, wow, son experiencias de trabajo que te marcan, que tú nunca la vas a olvidar. Definitivamente. O sea, yo te estoy contando desde desde aquel trabajo en la agroindustria como digitador, el paso por cervecería, el paso por la jurisdicción, son como huellas que se te van quedando en el alma profesional y que nunca se van a borrar. Y de todas ellas, yo he cultivado amistades, he cultivado hermandad, igual también en la universidad, igual también en la maestría, igual en esos cursos que hice, en esas certificaciones. En la mina, en la Barrick Gold, donde tengo la oportunidad de conocerte a ti, conocí personas valiosas. Eh, Mi vida cambió a partir de la mina porque fue el foundation para grandes pasos. Mejoré el tema del idioma, comencé a saborear las diferentes culturas, a Correcto. entenderlas. Creo que ese fue el challenge más grande. La primera vez que yo escuché de sexual harassment fue en la mina. Para nosotros los dominicanos eso no existía. No. Resulta que llega un jefe nuevo y ve a estos dominicanos que a las 7 de la mañana se están saludando de abrazo, beso y apretones en un pasillo. Dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y convocan una reunión y un entrenamiento de sexual harassment. Y yo digo, ¿y qué es lo que es esto? Parece que el tipo nunca había No, salido de su país. no, o bueno, no entendía la cultura dominicana, que nosotros somos gente pegajosa, gente que así es que somos. Y de Correcto. verdad, eso fue sembrando la fundación para yo adaptarme a otros escenarios que me esperaban a futuro y que yo ni siquiera tenía la idea de que iban a pasar. Pero sí, siempre me mantuve con esa hambre. Entré como soporte técnico a Fluor, eh, a Jocleto. eh, Logré, luego de un tiempo, que me hicieran empleado full time de Fluor, porque uno entraba como contratista. Y ya como empleado full time de Fluor, ¿no? Eran otros los beneficios, eran otras las responsabilidades. Te cuento que todo lo que me contaron de que el trabajo era difícil, de que eso era mentira, que eso era un trabajo sumamente fácil, pero también aproveché el tiempo para aprender. Recuerdo que terminé la maestría estando allí. Eh,
que fue también otro challenge, porque entonces ahí yo salía de la mina a las 5 de la tarde, la maestría empezaba a las 6. La maestría la terminamos dos muchachos, o sea, dos personas solamente. Y terminamos cogiendo la clase en la oficina del director de la carrera, porque él dice, no tiene sentido que ocupemos un aula si nada Claro. más están ustedes dos terminando la maestría. ¿El director Durante en la ese momento maestría, era Manuel Mendoza también? Manuel Mendoza, sí. Ok. Durante la maestría yo me la pasé utilizando mi habilidad para sobrepasar y para poder entregar esos proyectos. O sea, lo que a mí me estaban dando en Intec era muy superior a lo que yo había visto en UTES, a lo que yo había visto en certificación. Y cuando este pana ponía esos proyectos, yo tenía que asociarme a los demás muchachos para poder terminarlo y yo buscaba la forma, yo era el que coordinaba, yo era el que decía hay que juntarse, vamos a juntarnos en la casa de Alberto, vamos a juntarnos en la casa de Julio, pero mentira, era que si no nos juntábamos yo solo no podía hacerlo, pero resulta que aquí viene, todo el mundo se retira de la maestría y nada más quedamos Francisco y yo. Digo yo, ¿y ahora cómo yo me le escapo? ¿Cómo yo, algunas veces yo contestaba preguntas, esperaba que otros contestaran primero y yo sacaba mi extracto, Un pero ahora nada más resumen. somos él y yo. Sí, ahora nada más somos él y yo. Yo tengo que responderle a este hombre. Pues bueno, Manuel Mendoza terminó cogiéndome cariño. Y yo sé, me gustaría verlo en un momento para decirle lo que yo he logrado aquí, sobre todo en Estados Unidos. O sea, yo verme en la posición que yo estoy hoy, yo sé que él se sentiría orgulloso de lo que yo, o me imagino que lo ha visto en LinkedIn, yo lo tengo, pero yo creo que él mismo tal vez no se esperaba. El roduto, como me decía él, de aquel entonces, 2018, él no se esperaba que tal vez tuviera hoy con las responsabilidades que tiene a nivel laboral. Y nada, durante la mina, volviendo al tema de la mina de flúor, allí llegó un momento que uno como que se fue desgastando, siempre había el temor de que era un proyecto que se iba a terminar, de que iba a llegar a su fin. También el team, hubieron algunos inconvenientes. Dentro de la mina yo cambié de trabajo, me fui de Fluor, o sea, yo renuncio a Fluor como full time de Fluor, de una empresa multinacional, me voy a la proveedora de servicios de alimenticios y acomodaciones, se llamaba Sodexo. Para ese entonces el gerente, Adriano Uribe, éramos amigos que habíamos compartido y yo le expresé unas frustraciones que tenía con el trabajo. No era un trabajo que tú te mantenías activo todo el tiempo. Yo soy una persona que me gusta estar bien activo. El team, ya Cleto Casillas se había ido. El team no era el mismo, no había como la misma Química. empatía, química. Y hablando con Adriano, me dice Adriano, coño, líder, ¿qué yo puedo hacer para ayudarte? Que estoy hablando que Adriano es gerente de Sodexo. Sodexo también es una empresa una multinacional con muchísimo power. Y me dice él, te voy a poner como encargado de logística y también vas a ver el área de IT de nosotros. Pues bueno, ahí entro con Adriano. Con Adriano yo duré un año y fue una experiencia maravillosa. Te cuento que aquí empiezo yo a ver, Adriano me daba participación en unas juntas mensuales que él tenía con su equipo ejecutivo, vamos a decir, donde cada uno teníamos que presentar eh, resultados, hacer una presentación en PowerPoint, presentar resultados. O sea, para mí fue el primer trabajo que yo tuve como que yo entiendo que me dio un valor gerencial, porque él mismo me decía, mira, estas cosas son así, me corregían, yo empecé a ver otros aspectos del negocio también. Lamentablemente fue muy corta, porque ahí, durante ese tiempo, me llama una persona que yo había conocido en la maestría también, que también conocía mi necesidad de yo entrar ya en el campo de las telecomunicaciones y también me dijo a mí en un momento, yo te voy a ayudar. Y
Él era gerente de Tricón y se le abrió una posición. Y un día me llama, me dice a mí, si te interesa la posición es tuya. Estoy buscando un supervisor y es por debajo de mí. Bueno, ahí tuvo un momento difícil, porque ahí tenía que decirle a un amigo, Adrián Uribe, que me había dado una oportunidad valiosísima, que creyó en mí, Claro. que había incluso invertido en mí. Él me certificó en, en manipulación de alimentos. Yo tenía una certificación. Wow. Manipulación de Sí. alimentos. De tecnología a manipular alimentos. De hecho, sí, yo creo que mi amor por la cocina, bueno, es que es un poco difícil porque tu forma de alimenticia y la mía no son iguales, pero algún día te puedo preparar un plato vegan o algo así, pero a mí me gusta la cocina y creo que mi amor por la cocina vino desde ese entonces. Y ahí tenía yo esa decisión difícil de decirle a este amigo que, mira, me tengo que ir, me están dando la oportunidad que yo he estado buscando de poder ejercer eh, mi maestría, que fue una inversión, que fue un tiempo. Coño, no lo coja personal. Adrián no lo entendió perfectamente, lo entendió muy bien, me dejó ir. Ahí entro a Tricón. En Tricón, una experiencia grandísima, fue la experiencia que me dio la fundación para lo que yo estoy desempeñando hoy en día. O sea, ya te puedo decir que formó por fin mi línea profesional. O sea, yo te puedo decir que yo tengo una línea profesional. La empecé formando en Tricón. En Tricón solamente fue un año lo que duré, porque Y ya ahí Tricom, a través de... y Tricom Sí, pero en su momento fue la segunda empresa de más importancia de telecomunicaciones en República Dominicana. Al llegar Orange fue la tercera y en la actualidad no existe como Tricom porque fue adquirida por Altiz. Correcto. por Altis, sí, exacto. Sí, Tricón para ese entonces todavía no había sido adquirida, pero sí ya habían iniciado el proceso. El fuerte de ellos eran los servicios de negocios. O sea, Tricón en ese entonces era líder. En la parte móvil ya había caído, o sea, Orange se lo había llevado entre los brazos. Acuérdate que Orange Correcto. era líder en ese aspecto. Y Tricón competía con Claro en los servicios business y también en el servicio de telecable. Sí, A mí correcto. me contratan para la parte de la tecnología GPON. Yo era supervisor de Fiber to the Home, o Fiber to the Business en aquel entonces. Y lo interesante de esto era que viajaba por una red mixta, por la red coaxial existente que tenía Tricón en todo el país. Y esa experiencia me ayudó bastante a los trabajos subsecuentes. Como te dije, lamentablemente nada más duró un año porque ya tenía otros planes, ya salir del país, ya entendía que yo había agotado una agenda en el país, ya yo no aguantaba una decepción más. Yo, estando en Tricón, trabajando ya como supervisor, una persona con una ingeniería en sistemas, con una maestría, tenía que usar el transporte público teniendo un vehículo en mi casa porque no podía costearme el combustible, o sea, lo que Wow. devengaba salarialmente. También te tengo que decir que yo no soy organizado financieramente, o sea, yo no le puedo tampoco echar la culpa a los salarios. Quizás una persona organizada financieramente puede agarrar 50,000 pesos dominicanos ya con un hijo y distribuirlo de una manera que les rinda, pero ese no es Ramón Durán. Lamentablemente, no me siento orgulloso de eso, ¿eh? Pero yo te voy a decir, más que decir, yo creo que voy a tomar la oportunidad de corregirte. Yo pienso que Okay. ese era, y repito, era el Ramón Durán de ese tiempo. Yo no creo que ese es el Ramón Durán de hoy en día. Yo creo que has aprendido y es lo que yo puedo ver
porque tenemos una relación cercana, pero yo pienso que tienes razón en el pasado, pero no tienes razón ahora en el presente. ¿Qué tú opinas? Sí, es cierto, porque yo he venido por procesos de transformación. Yo no soy ni siquiera la persona que yo era hace 3 años. Así es. Yo he venido creciendo personalmente, profesionalmente, espiritualmente, como persona, como familiar, y todavía me faltan muchas cosas por corregir, cosas por mejorar, pero de eso se trata la vida. Es un proceso. Pero, exacto. Pero sí, en ese momento ya yo dije, no puedo, necesito irme, pero también yo tenía la palanca para hacerlo, para irme del país. Claro. Tú sabes, mi historia, yo conocí una persona durante mi trabajo de la mina, una persona que nos involucramos sentimentalmente. Esa persona no era extranjera y a través de ella yo empecé a planificar mi plan para salir del país. Ahí en el 2012, diciembre, termino mi trabajo en Tricón y salgo hacia la ciudad de Puerto Rico, hacia el país de Puerto Rico, la isla del encanto. Y allí voy con unas ideas ya de establecerme y eso, pero con sorpresa veo que la situación está tan complicada como República Dominicana y peor para mí porque yo no estaba legal. Luego de 3 meses que que gasto mis ahorros, eh, decido, hicimos otro plan, mi pareja y yo, mi pareja de entonces, y yo decido volver otra vez para República Dominicana. Eh, Ella sale a Orlando, ya luego de unos cuantos meses, yo en República Dominicana sin trabajo, eh, viviendo del día a día, un amigo me da una oportunidad de administrar un negocio de expendio de bebidas, que no sé si fue un favor o un daño que me hizo, pero al igual se lo agradezco. Sí, porque me expuso a muchos excesos, no te lo voy a negar. Okay. Y te lo puedo contar con así bien, porque como te digo, son cosas que ya yo superé y Son que experiencias. parte de la superación es reconocerlo. Claro. Bueno, pues cuando ya no aguanto más, cuando ya yo veo que estoy tocando fondo en República Dominicana con los límites, que estoy viviendo una vida que no es la que yo tenía planificada, pues bueno, ya decido ir a Orlando y reunirme con mi pareja aquí ya con planes de quedarme, como decimos nosotros, ya de establecerme en los Estados Unidos. Aquí en Orlando fue interesantísima la experiencia. Eh, Durante 7 meses trabajé construcción como un obrero, cargando ladrillos, haciendo mezclas. Lloraba, lloraba porque no lo entendía, decía que no era lo que me merecía, pero no sabía que quizás Dios tenía un propósito conmigo, un propósito de moldearme, de hacerme más humilde, eh, de saber que de eso consiste la vida. Durante ese proceso, trabajando construcción todos los días, levantándome con la frustración de no saber qué me iba a pasar durante el día, cuántos ladrillos íbamos a tener que cargar, cuántas mezclas íbamos a tener que hacer, qué tan picante iba a estar el sol. Y llevarte tu cantina de arroz, como en Dominicana, de obreros. No, porque siempre habían sitios donde comer, buscábamos la Sí, forma. es una Eh, broma, pero hasta en eso Dios te pone personas buenas. Yo trabajaba para una persona que era familiar, familiarizado, o sea, era familiar prácticamente, era esposo de una prima de mi pareja de entonces. Y ese tipo me ayudó bastante, me ayudó, me consideró, claro, tenía que hacer el trabajo, pero también entendía que yo claro, nunca había hecho eso, que yo no podía ir al ritmo de personas que lo hacían, de que yo claro. ponía el empeño. Incluso yo hasta aprendí, no te lo voy a negar. Yo llegué una vez ya a poner yo mismo los ladrillos. Y desde entonces también aprendí a valorar los ladrillos. Yo veo los ladrillos ni lo piso, pues eso requiere demasiado esfuerzo, eso hay que cuidarlo. Eso no se puede estar maltratando el ladrillo. Entonces, durante ese tiempo también ya yo había empezado el proceso de documentación.
para legalizarme dentro de los Estados Unidos. Me llegó la, la residencia. En ese mismo proceso, llegándome a la residencia, recibo una llamada pues conversaba constantemente con un amigo que estaba en Trinidad y Tobago, que se llamaba Robinson Reyes. Me suena conocido. Y sí, sí, sí. Y Robinson allí me propone, o escucha, que una empresa contratista para un proyecto de fibra óptica estaba buscando un project manager. Ya yo tenía certificación de project manager, ya yo tenía experiencia en el área de telecomunicaciones, pero todavía no tenía la residencia a pesar de que ya estaba aprobada. Pero aún así empezamos conversaciones, empecé a escuchar propuestas. Honestamente, y te lo digo hoy de corazón, quizás no sé, profesionalmente fue lo mejor que pude hacer, profesionalmente. Personalmente, esas fueron de las cosas que fueron destruyendo mi relación. Las Okay. relaciones, hoy yo entiendo hoy en día que las relaciones tienen que estar juntas. Si usted ya decide tener una relación, usted tiene que estar junto, a menos que la situación le dé la oportunidad. Pero yo decidí siempre mi, yo no tenía la relación como prioridad, honestamente. Mi prioridad era el ámbito profesional, cosa que no tampoco me siento orgulloso, pero cada situación es distinta. Así Bueno, es. pues para resumirte, termino yéndome para Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago, una experiencia maravillosa, donde yo me vi con más estrés en mi vida fue en ese Perdóname, proyecto. esa no fue mi intención. Fue más No, la no, intención de ayudarte profesionalmente. exacto, pero era lo que requería. Eso es lo que es project management en un país con una cultura tan complicada como Trinidad y Tobago y también manejando diferentes otras culturas. Acuérdate que teníamos un grupo de venezolanos, un grupo de chilenos y cada uno tenía su forma de manejo. El nativo de Trinidad y Tobago para mí es una persona también que hay que saberlo manejar, es un reto. Y que tenían en unas Aparte de que también, culturas chocantes, porque entonces tienen una cultura negra y una cultura de indios, aparentemente de la India, que no se mezclan sí, mucho entre ellos. El contratista a quien teníamos que rendirle cuentas era básicamente de Irlanda. Entonces era una mezcla súper interesante. ¿sabes? Yo conocí una persona que era de Filipinas. Él trabajaba para el sponsor. Él se llamaba Manny. Y ¿De qué Manny habla me dice Manny? un día a mí, me dio un consejo bueno. Esos consejos que tú los guardas en tu gaveta, me dice él. ¿Tú sabes qué es lo bueno de esta presión que nosotros estamos cogiendo ahora mismo? Que de a partir de ahora no todo nos va a meter presión a nosotros. Exacto, eso es así. O sea, tiene que ser algo demasiado fuerte y es real. Yo me he visto en situaciones donde yo he visto personas volverse locos, situaciones tanto personales como profesionales, y yo he tenido el temple, vamos a decirlo, para mantenerme calmado, aunque también esté estresado, lo que sea, pero lo manejo de otra manera. Pero todo ha sido a través de esos procesos por los cuales yo he estado. Allí en Trinidad, tú sabes que hasta la comida era un reto. Así es. Eh, Vivir solo. Cuando yo llegué contaba contigo y tú te me fuiste a los pocos meses, me abandonaste. Te dejé establecido y comimos Sí, mucho en mi sí, casa, comimos mucho en mi casa. allí era mi desahogo, allí era que yo iba a comer comida dominicana. Cuando este hombre Así es. se me fue parte de mi alma. De verdad me dio mucha tristeza cuando yo creo que ni dejar Santo Domingo me dio tanta nostalgia a mí como cuando yo te vi partir. Te Te lo llevé y juro. te dejé solo allá. Sí, 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 Lo porque al siento, lo final del día siento. estaba solo. Los domingos eran difíciles para mí. O sea, nosotros trabajábamos de lunes a sábado, pero el domingo era un día difícil. ¿Por qué? Porque el domingo era el día de quedarse en la casa, de estar Sí. allí, de comenzar a hablar tal vez con las amistades, de que entonces yo hice relaciones con los muchachos, pero ellos también hacían su mundo y a lo mejor no estaban disponibles. Fue fuerte,
Luego de varios meses, las cosas iban fluyendo, logré algunos hitos allá en Trinidad como project manager. Mi pareja de entonces viene a New York a un proyecto de construcción y consigue establecerme allí como soporte técnico. La propuesta fue muy buena, además de que buena, también estaba la propuesta de ya reunirme con ella. Todavía en ese momento estábamos luchando por la relación, creíamos en la relación. Pues nada, al final vengo ya para New York, comienzo a trabajar como soporte técnico. Creo que al principio de esta conversación te dije a ti que yo el trabajo de soporte técnico no era lo que me gustaba, lo Sí, así odiaba. es. Y aquí yo me sentaba en un cubículo, me acuerdo, y pasaba horas buscando cosas que hacer. Eh, porque no, nadie me llamaba, nadie me buscaba. Yo tenía que esperar que se dañara algo. A veces yo mismo dañaba algo. Yo creo que yo llegué a desconectar UPS y monitores para que me llamaran. Como yo te digo, yo nunca me enfoco en el problema, yo me enfoco en la solución y creo que es algo que me ha ayudado. Yo Y yo sabía que yo pienso no que por estaba conforme. eso, y yo pienso que por eso, y es algo que me gustaría tocar en la entrevista, te has convertido en un emprendedor, porque el emprendedor básicamente es alguien que busca soluciones. Sí, sí. O sea, yo no puedo sentarme aquí. Yo veo tantas personas diciendo, ahí voy para el trabajo ese. Yo odio ese trabajo. Y yo le pregunto, pásame el resumen tuyo. Ay, yo no lo tengo listo. Pues entonces, No te te voy a quejes, citar, te voy a citar algo que dijo el filósofo Luisín Jiménez, dominicano, ese en es su duro, ese es podcast en duro. estos días. Sí. Hay personas que andan en la calle tratando de dar un palo, pero andan sin el palo. Anda Entonces, en el palo. No se puede dar un palo. exacto. Entonces, cuando yo no me siento cómodo en la posición, yo empecé a postear y a aplicar a posiciones de telecomunicaciones, porque ya también con la experiencia que yo tenía de Trinidad y Tobago, yo tenía un resumen rico que yo decía, yo le puedo sacar provecho a esto. Pues resulta que entre las 200 aplicaciones que llegué a hacer en un momento determinado a través de Muy bien. Indeed, Monster, yo tenía ese tiempo vago que yo pasaba en la empresa, me la pasaba aplicando. Yo le Porque digo se lo a digo, la gente, sí, yo le digo a la gente, cuando usted no tiene trabajo o cuando usted tiene un trabajo que no le gusta, su trabajo, ¿cuál es? Buscar trabajos. buscar A trabajo. veces cuando llegan a Estados Unidos o a Canadá me preguntan, ¿cuál es la mejor forma de encontrar trabajo? Mande 10, 15 o 20 currículums por día. Ese es su trabajo. Y no pierda tiempo haciendo Efectivamente. cover letters, que cartica, mande currículums, que eso es lo que va a funcionar. Eso es así. Y yo voy más allá. Yo le he dicho a amigos que han venido aquí y yo le he dicho, buscar trabajo es un trabajo y full time. Así es. O sea, tú tienes que levantarte todos los días y dedicar ciertas horas a indagar, a ver qué está pasando en LinkedIn, a ver cómo tú perfeccionas tu resumen. Acuérdate que para tú aplicar, tú no puedes aplicar al mismo trabajo con tu mismo resumen, No, porque la descripción de trabajo que tú estás aplicando tiene ciertos requisitos. Acuérdate que estamos en un mundo inteligente. Las personas no van a leer tu resumen. No creas que una empresa va a recibir 200 resúmenes y lo va a leer. Ellos van a tomar palabras claves que están en tu resumen y van a buscar ese match. Y a partir de ahí es donde tu resumen va a subir en una lista y se va correcto. a reducir. Entonces, ve qué está pasando allí, qué piden, adapta tu resumen a eso, aplica. Por eso es que te digo que buscar trabajo es un trabajo y full time. Es un trabajo, Ya así yo es. pasé por ese proceso. Cuando tengo estas 200 aplicaciones, me llama una empresa contratista para ofrecerme un trabajo en Verizon. Yo, wow, Verizon, un trabajo. Yo machaba.
Ellos estaban buscando una persona con experiencia en planta externa. Yo tenía la experiencia de planta externa, yo sabía. Pues resulta que ellos me llaman a mí como en octubre. Me hacen la entrevista por teléfono, un hindú, ya tú sabes, conversando ese inglés, los sudores, perfecto. El pago que me ofrecían por hora superaba. Yo no volví a escuchar de esas personas hasta como en enero o en diciembre. ¿Qué sucede? Si ahí ellos me invitan a una entrevista, voy, me entrevisto. La entrevista era en Paterson, New Jersey. Yo ni siquiera tenía un vehículo. Recuerdo que a mi pareja tuve que tomarle el vehículo prestado. Cuando yo voy allí, la persona que me recibe me dice a mí, mira, hay muchas posibilidades de que ese trabajo sea tuyo, porque lo que ellos buscan, tú lo tienes. Y eso es raro aquí encontrar. O sea, la experiencia que yo había tenido en Trinidad y Tobago me había ayudado a eso. Pues bueno, tuve esa entrevista. Efectivamente me llaman, paso por un proceso, un background check. Yo pongo mi renuncia en el trabajo que me había conseguido mi pareja. Eso me trajo muchos problemas, yo lo entiendo, pero yo entendía que yo me estaba abriendo mis posibilidades a nivel profesional y valió la pena porque luego de 3 meses aquí como contratista ya me convierten en full time, empiezo a aprender, comienzo a estudiar una maestría pago por la misma universidad, por el mismo trabajo, perdón. Impreso. Maestría que estoy todavía cursando y termino el próximo año, en mayo, si Dios quiere. Eh, Luego de que he ido creciendo dentro de la misma empresa, pasé a ser ingeniero de core, ahora soy project manager, que es la posición que yo estaba buscando, es la posición que me interesaba porque tengo una certificación en project management desde el 2013 y actualmente me siento bien, me gusta mi trabajo, me gusta la empresa para la que trabajo también. Sigo teniendo posibilidades de crecimiento, ya empecé a planificar mis próximos pasos y nada, esa ha sido mi historia profesional Tu y historia los profesional. diferentes, sí, y mis diferentes eh, dificultades que normal, no son una cosa del otro mundo. Todo el que se arriesgue, el que sale con el cuchillo en la boca a crear su propio camino, debe pasar por este proceso. Enfrentar algunas de ellas. Entonces, Sí. vamos a pasar al ámbito de emprendedurismo. Yo diría que ambos hemos emprendido posiblemente a una edad un poco tarde, y cuando me refiero tarde es después de los 30. Tú que has pasado por esa experiencia, que lo estás viviendo ahora como emprendedor, ¿qué tú le dices a aquellos que están pensando en emprender y que piensan que la edad es un reto o que ya son muy viejos para emprender? Eso es un error. Tenemos ejemplos, tenemos ejemplos. Creo que Chespirito, de ese famoso programa El Chavo del Ocho, mundialmente famoso, empezó a los 40. Y te menciono ese rápidamente porque es el que me llega a la cabeza, pero como él hay muchos. La edad no es un bloqueador, no es una razón para tú quedarte estancado. Ahora, lo que yo veo que tú no puedes darte el lujo es de no emprender, de no buscar la forma Wow, me gusta esa de, frase, poderosa. sí, sí, tú no puedes darte ese lujo, tú no puedes quedarte rezagado, tú no puedes crear ser egoísta, porque esa es la palabra. O sea, yo conozco personas
que viven una vida simple. En esa vida simple, ellos deciden, por un ejemplo, pueden tener la oportunidad de vivir en otro país, pero ellos no la quieren. Yo eso te la respeto. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que tú sometas a tus hijos a eso que tú quieres, porque tú no sabes lo que tus hijos van a querer mañana. Esto de tú arrancar un proyecto, que a mí no me gusta decirle, yo todavía tengo como temor de decir que yo soy un emprendedor o que estoy en un emprendimiento. Yo hablo de proyectos, yo hablo de planes, yo hablo de oportunidades que me gustaría crear. Yo te digo que tú debes de crearla, no por ti, sino por las generaciones que vienen ahí. Así es. Hay que romper esas cadenas generacionales, no solamente en materia económica, en materia personal, en materia profesional. Vamos a hacerlo diferente. Yo tengo ese reto en mi familia y lo digo con orgullo. Y eso tal vez me ha puesto, yo mismo me he puesto un peso que sin necesidad, porque yo tengo ejemplos dentro de mi familia, ejemplos buenos y ejemplos malos. Tengo ejemplos de personas que lo han logrado, que se han fajado, que le han dado una buena educación a sus hijos. Y tengo también ejemplos de lo que yo no quiero ser. Y esos dos ejemplos son lo que a mí me motivan. A Son seguir hacia mi motor, adelante, a buscar tan nuevas simple como eso. opciones, nuevas soluciones. Exacto. Perfecto. Soy todo aquel que tenga cierta edad y crea que no, que lo intente, que empiece a pensar, que se siente. Esto es poderoso, mira. Una mascota es poderosa. Tú empiezas a notar, a escribir, a ver qué tú puedes hacer, a identificar personas que te sumen a ti, personas que te van a aportar a tus planes, a tu proyecto. Pero arranque, hermano, arranque. Ande con Correcto. su bate en la mano, ande con su bate en la mano para cuando quiera del palo. Correcto, así es, así es. Uno, una de las cosas en las cuales yo sé que estás envuelto en por lo menos dos países es bienes raíces y sin importar cuántas propiedades, eso no viene al punto, vamos a decir en este momento. Lo importante es, como tú dices, comenzar la inversión. Yo quiero ver que tú le dices a las personas que están interesadas en invertir en bienes raíces, cuál ha sido tu experiencia. Y como estás en New York, hay algo que a mí me choca mucho y sin tal vez expandir mucho en eso. Pero yo veo personas que viven, siguiendo el tema de bienes raíces, que viven en Estados Unidos, principalmente en New York, en Manhattan, Brooklyn, el Bronx, por años y años y años y años rentando 20, 25, 30 años, viviendo mal en apartamentos pequeños, a veces en mal estado, pero tú vas a Dominicana y tienen una mansión que no viven, que la vive posiblemente un familiar y que si logran disfrutar de esa inversión que han hecho en Dominicana, ya son viejos. Cuéntame tu opinión sobre el que quiere o está interesado en invertir en bienes raíces y por qué tú has visto que los latinos viven una vida mal en el lugar donde viven, en New York o en otros estados de Estados Unidos, pero entonces van a Dominicana y hacen mansiones. Voy a empezar de atrás para adelante. Te voy a contestar primero el por qué hay personas viviendo no prudentemente y tienen grandes inversiones en República Dominicana. Una sola palabra, ignorancia, brother. Ignorancia, la ignorancia fresca, atrevida, y hasta falta de respeto. Eso es una mentalidad antigua y creo, me atrevo a decir, basado en mi experiencia, porque yo me mezclo con personas de mi generación y personas que veo que están subiendo, esa mentalidad está cambiando mucho. Todavía hay personas que sí, que quieren tener propiedades en República Dominicana, pero también veo muchas personas aquí entrando al tema de las bienes raíces. Muy bien. En los años pasados sí era más común tu ver esas personas que aquí preferían pagar una habitación
dar 75 pesos semanal por una habitación donde había más personas, donde para llegar a su habitación tenían que pasarle a personas por encima y tenían una mansión grandísima en República Dominicana. Eso es ignorancia, brother. Ignorancia. También es más fácil adquirir en República Dominicana. Claro. Fácilmente ellos construyen en un terreno que le dejó su abuelo, Sí, ¿entiendes? Y comienzan a tirar 5,000 blogs, 3,000 blogs, y son tan capaces que sin terminar la primera, empiezan la segunda, y a veces ni tienen para terminar la primera ni la segunda. Yo no así entendí es. nunca esa parte, nunca Eso entendí eso. sucede, es cierto. Entonces, es ignorancia, viejo, no es otra cosa, falta de conocimiento. Con relación a la otra pregunta de invertir aquí, yo les recomiendo a toda persona que trate de tener lo suyo aquí en temas de bienes raíces. Definitivamente tú debes de invitar a uno de estas sesiones a nuestro amigo Oscar Brea, que está haciendo un trabajo maravilloso en las redes sociales, orientando a las personas con el tema de bienes raíces. Él está en Florida, pero su información que él ofrece es para todo Estados Unidos. Si tú no tienes un mortgage, tú le estás pagando el mortgage a alguien. A alguien más. Cuando tú pagas una renta, tú estás ayudando a alguien a que pagues ese mortgage. Tú debes de comprar algo. Lo ideal, una multifamiliar. ¿Por qué? Una multifamiliar, tú puedes tener inquilinos ayudándote a balancear el pago de tu mortgage. Una casa adquiere equity, no se devalúa en el tiempo. Es algo que te va a generar beneficio, que en 5 años tú puedes contar con 100,000, $150,000 si decides hacer un refinanciamiento. Y también están las oportunidades de que el mercado puede cambiar. Ahora tú tienes unos intereses altos que no creo que vayan a bajar, pero si aumentan más o si bajan, tú puedes encontrar oportunidades allí. Pero también les recomiendo, si tú estás interesado en bienes raíces, busca la orientación, oriéntate. Estoy harto de decirle a las personas que vienen a mí, loco, yo quiero comprar mi casa y estoy ahorrando. Y yo digo, ok, ¿tú has hablado con un loan officer? No. ¿Y qué tú estás ahorrando? No, ahorrando ahí. Digo, y tú no sabes que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Si tú no tienes Exactamente. una idea de cuánto tú tienes que ahorrar, si tú no sabes cómo tú has estado reportando tus taxes en los últimos años, ve, siéntate sin compromiso. Ningún loan officer te va a meter presión a ti. Él Claro te que no. va a sentar y te va a dar orientación. Ve donde un realtor, siéntate, habla, empieza con un proyecto. Hay personas que tienen 5 años ahorrando y no terminan de dar el paso, pero es por eso, porque no tienen objetivos claros. No Y saben hacia eso, dónde van. y eso es aplicado no solo a bienes raíces, eso es aplicable a todo. Pero primer paso, Correcto. ¿quieres invertir en bienes raíces? Vaya y siéntese, busque un loan officer, busque un realtor, hable, converse, cheque su estado, cheque lo que usted ha estado reportando en taxes, planifíquese para reportar el próximo año, sepa qué cantidad usted tiene que ahorrar. Recomiendo una multifamiliar para que se pueda ayudar con el pago que le paguen los inquilinos a pagar su mortgage. Algunos casos a, hasta les sobra, le pagan su mortgage y le sobra a usted para cualquier cosa. Pero sí, es una inversión que todo el que la pueda hacer vaya y hágala, pero busque orientación, por favor. Y yo repito esto mucho. Estamos en el mejor momento que la humanidad ha podido tener en cuestión de información. Claro, hay demasiada información. Hay información buena y mala, pero si usted quiere aprender, señor, la mejor universidad del mundo es YouTube. Y claro, tiene que filtrar la Claro, información que está recibiendo, pero es la mejor universidad y es gratis. Entonces estamos en un buen momento. No hay razón para no aprender. Y definitivamente. si estás enfocado como estamos hablando ahora en bienes raíces, bueno, hay muchísima información sobre bienes raíces, libros. Pregúntele a las personas que ya lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Empápese, interésese. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. 3 libros que tú les recomiendas a cualquier persona que está buscando
crecimiento personal, motivación, y que por ende, porque es el objetivo de entretenimiento de este canal, quieres ser emprendedor. Yo sé, conozco tu historia y quiero que también motives a las personas que no tienen ese hábito como tal de la lectura. Yo sé que con el tiempo has mejorado muchísimo, tú me has compartido eso, y que has leído ya muchos libros. ¿Cuáles son esos 3 libros y cómo cuando una persona no tiene el hábito de la lectura lo va tomando poco a poco? Bien, bien. Sí, tú sabes mi historia, tú sabes que siempre te lo he dicho, yo he leído por necesidad, no por diversión. Yo no soy de la persona que a mí me divierte leer un libro. Yo envidio a esas personas que yo lo veo en un resort comiendo ensaladas y leyendo un libro en el medio de la piscina, en medio de esa bulla. O sea, yo no, hay veces que yo no me concentro en la tranquilidad de mi casa, imagínate allí, pero eso es el hábito que lo da. Así es. Y no son libros lo que podría recomendar de emprendimiento per se, pero sí te pueden llevar al emprendimiento porque son de crecimiento personal y de disciplina, que para mí es lo más importante. No puedo dejar de mencionar, a ti yo te puedo decir como en esto de la lectura, tú has sido mi promotor, tú has sido el que siempre me ha hablado de los libros, de hecho, tú has ido más allá y has escrito libros, cosa que es maravillosa. O sea, dejar una estampa, dejar algo. Yo pasé por esta vida, tus libros van a estar ahí, Robinson, Claro, ¿oíste? claro. Tus libros van a Así estar ahí es. siempre. Y recuerdo que todavía estábamos con los temas de pandemia cuando tú me regalaste un libro maravilloso que yo puedo decir que fue un libro por el cual yo hablé por mucho tiempo. Y de hecho también hice lo mismo que tú hiciste, lo pasé más para adelante a personas que yo entendía que le podía dar resultado. Y es Compound Effect de Darren Hardy. El efecto Ese li- compuesto. compuesto, ese libro fue un libro que me motivó, que yo dije, wow, estas cosas son interesantes. Yo recuerdo que yo lo leía en ese entonces, como digo, estábamos en pandemia, yo me ponía en mi casa como no podía salir, yo decía, yo necesito invertir el tiempo en cosas que me sumen durante este tiempo. Yo le saqué muchísimo provecho a la pandemia en cuanto a crecimiento personal. Una de las cosas que yo hacía era, antes de acostarme, yo gastaba unos minutos leyendo hasta que completé el libro. Otro libro que yo recomiendo que puede ayudar a mejorar hábitos y que también te puede ayudar en el tema de si tú no tienes hábito de lectura, crearlo, lo estoy leyendo actualmente, es Atomic Habits de James Clear. Muy, muy buen Ese libro. libro, ese libro me lo recomendó mi manager actual y en, en las reuniones semanales tenemos que discutirlo el libro. Es un libro también maravilloso, sobre todo porque al final del día, inconscientemente nosotros somos guiados por los hábitos buenos o por los hábitos malos. Y es un libro que tú puedes leer y le puedes sacar mucho provecho. Otro libro que leí durante pandemia fue Make Your Bed del general William McRaven. No, ese Haga su libro, cama. Haga su cama, ese libro me impactó, sobre todo la parte donde él cuenta que creo que él fue parte de ese equipo de ajusticiamiento de Saddam Hussein, creo que fue, Eso es y él correcto. decía, y él decía que Saddam Hussein sabía que ya él iba a morir. Y algo que veía, cómo él determinó que ya Saddam Hussein se había entregado a lo que pase, ni se bañaba, ni arreglaba su cama. Wow. O sea, Wow. él decía, este tipo sabe que ya, él no le tiene amor a la vida. También el hecho de tú hacer la cama te da la sensación de que ya yo completé mi primera tarea del día. Que Y cuando tú lograste llegas, algo. y cuando tú llegas en la noche, que llegas cansado, estresado, que tú ves esa cama arreglada, tú sientes como esa paz. Se siente rico. Sí. Y yo te tengo un bono, porque hay un libro que aun cuando yo no pensaba ni leer, lo empecé a leer y fue por una historia. Se llama El Profeta de Khalil Gibran. ¿Por Muy qué yo leí famoso ese ese libro? libro.
Y te voy a decir rápidamente por qué yo empecé a leer ese libro. Yo admiro a don José León Asensio, que para entonces que yo trabajaba en cervecería, era el presidente de Cervecería Nacional Dominicana. Y yo admiraba de ese señor la humildad. Oye, no una humildad de libro, no. Ese pana se sentaba todos los días en el lobby de la empresa a beberse un té que le preparaba un asistente, una de las que cogía llamadas ahí. El lobby, todo el que pasaba por el lobby lo veía. Don José, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo le va? Yo decía, este tipo no es normal, este tipo es de otro mundo. Luego que salgo de cervecería, empiezo a leer una historia que me impactó mucho. Y fue que a él se le murió un hijo. Su hijo iba cruzando para el colegio, en el Carol Morgan, un carro lo chocó y su hijo quedó inconsciente durante 6 años y luego murió. Y ahí es donde a ti tú te preguntas las cosas. Ese tipo tenía todo el dinero del mundo. Yo me imagino que él hizo hasta lo imposible porque su hijo viviera. Fíjate que duró 6 años inconsciente en una cama. Al final muere. Ya él tuvo que darse por vencido. A él le preguntaron que qué lo ayudó a superar a esa muerte. Y él dice que en ese libro él encontró la respuesta. El Cuando profeta. yo escuché eso, ¿sí? Cuando yo escuché eso, yo me mandé a buscarlo. Y ciertamente es un libro que te habla de todos los aspectos de la vida, desde la visión de un profeta, un sabio, que duró muchos años viviendo en un pueblo y todo el mundo empezó a preguntarle sobre diferentes aspectos, la vida, la familia. Lo recomiendo. Incluso ese libro está en YouTube, leído por Facundo Cabral, por si acaso no quieres leerlo y quieres escucharlo, pero maravilloso. Viejo. Bueno, muchísimas gracias por compartir no 3, sino 4 libros y también que tenemos la posibilidad de escucharlo gratuitamente a través de YouTube. ¿Qué consejo inspirador o mensaje motivador compartirías con los que están considerando embarcarse en el mundo del emprendedurismo? Bien. Eh, es normal que sientan miedo, sobre todo cuando mientras más edad tú tienes, tú le temes más a fracasar, porque no tenemos tanto tiempo. O sea, esa es la única desventaja que yo le veo a emprender tarde. No tenemos tanto tiempo. Ojalá nosotros poder aplicar lo que yo llamo, esto soy yo, la teoría del pelotero. ¿Cuál es la teoría ¿Cuál del es esa? pelotero? La teoría del pelotero es un pelotero lo cogen con 16 años y lo reclutan y le quitan la vida social. Su enfoque va a ser solamente el juego de pelota porque ven en él el talento. Luego lo firman y tú bien sabes cuál es la vida de un pelotero. Un pelotero tú lo ves durante vacaciones que puede tal vez ir y lujear un carro, pero durante una temporada un pelotero no tiene vida. No Pero ¿qué tiene vida. sucede? Eso ¿Qué es correcto. sucede? Y ese pelotero con 30 y pico de años ya está en retiro y con un banco virado de dinero. Ahí él tiene toda una vida por vivir. Lo estamos viendo en un David Ortiz que aunque no vive una vida un poco exagerada, pero está viviendo lo que él entiende que es su mejor vida. Vemos un Albert Pujols que rehizo su vida recientemente, hasta se casó. ¿Pero por qué? Claro. Porque ya ellos tienen la base sólida. Entonces, ese es el único, todo aquel que pueda aplicarlo a temprana edad y pueda fallar, va a tener el tiempo de volver y salir adelante. Quizás nosotros no tenemos eso, pero inicie, arranque, oriéntese. Como dije ahorita con el tema de bienes raíces, eso es aplicable a todo, no solamente bienes raíces, también si usted quiere a meterse al mundo del trucking, si quiere meterse, crear un podcast, hable con personas que ya lo han hecho, que han pasado por el proceso, que le pueden comentar de los errores que han cometido y que lo pueden ayudar a subsanar eso. Pero no se quede rezagado porque realmente el no emprender no debería de ser una opción. El usted quedarse dependiendo de un trabajo que mañana esa empresa le puede ir mal y va a desistir de sus servicios y usted Correcto. se puede quedar en el aire, no se permita eso, no viva sobre esa angustia, trate de tener otro tipo de cash flow,
te digo, creo que desde un principio nosotros siempre hemos hablado, y yo te decía, Robinson, mi sueño es yo tener diferentes cash flows, o sea, yo no quiero nada más depender de un trabajo. Yo amo mi trabajo, yo lo hago bien, lo hago al máximo, pero mañana pueden pasar cosas. Y se siente bien, créeme, que ahora que tengo otros cash flow, se siente bien el no tener ese miedito de que mi trabajo me puedan sacar. Tú sientes como una paz, una tranquilidad. Y eso debería de todo el mundo buscar esa tranquilidad, esa paz. Ser emprendedor también no es dejar de trabajar de 8 a 5. Al contrario, es no dejar de trabajar. Yo recibo llamadas a veces hasta de madrugadas con el tema de los camiones que recientemente empecé y apenas estoy pequeñito. Imagino que Claro, según vaya creciendo, más trabajo tendré que ponerle. Yo soy el que llevo las cuentas, porque el que empieza pequeño tiene que ser todólogo. Yo tengo así que es. dedicarme a hacer mis cuentas, llevar todas mis anotaciones, llevar todo. Cuesta sacrificio, pero vale la pena. Es lo único que puedo decir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que tenemos que dejar de pensar que los trabajos nos dan seguridad. No hay seguridad cuando usted es empleado. Cuando la empresa está mal, usted es el primero que se va. No hay seguridad. La seguridad usted la tiene cuando, como tú dices, puedes lograr obtener diferentes cash flow. Lo que queremos decir con cash flow es entrada o flujo de dinero de diferentes lugares. Y Que usted diferentes tenga su sources. trabajo, mantenga su trabajo mientras usted desarrolla sus otros negocios, sus otras ideas. Ahora, cuando esos negocios estén establecidos, que usted tenga ese cash flow, esa entrada de dinero básicamente garantizada, ahí usted puede tomar la decisión de dejar su trabajo. Pero mientras más entrada de dinero tiene, muchísimo mejor para usted y más cuando esas son pasivas o se están manejando básicamente en automático o sin la necesidad de que usted tenga que dedicar muchas horas si todavía tiene su trabajo de 8 a 5. Un Te punto voy, a mencionar ahí que escuché de una emprendedora que ella dejó su trabajo, ella se puso un target de profit y cuando ella duró 6 meses consecutivos alcanzando ese profit, ella tomó eso como referencia y dejó su trabajo. Eso puede ser un punto de eso es un referencia punto, también para aquellos que quieran emprender y no sepan cuándo es el momento exacto de decir, ok, me voy a dedicar full time a este proyecto. correcto. Esa es una muy buena estrategia y estoy de acuerdo con ella y la recomiendo. Voy a hacer algo nuevo en la grabación de los podcasts contigo. Te voy a decir una palabra y quiero que me digas lo primero que te llega a la mente. Es como un Vamos a ver. desafío. Ok, juego, Ejercicio. un estilo de vida. Muy bien. La fe. Importante, debes de tenerla, no puede faltar en tu vida. La lectura. Enriquece. Muy bien. La música, porque sé que te gusta. Mi desahogo, Muy bien. Latinoamérica. mi identificación. Yo voy a aportar un poquito. Cuando pienso en Latinoamérica, yo pienso, le decía a alguien ayer, para mí las personas más inteligentes que existen en el mundo somos nosotros los latinoamericanos. A veces no tenemos los recursos Sí. o no tenemos la cultura de disciplina que tienen, por ejemplo, los asiáticos, los japoneses, los chinos. Pero cuando se trata de inteligencia natural, de Ujú. encontrar la forma de ingeniársela, de crear cosas, yo creo que nadie nos lleva ninguna ventaja. Los Sí, países desarrollados tienen la ventaja de que son desarrollados y por son ende tienen desarrollados. muchísimas ventajas. Pero nosotros cuando Herramientas. tenemos la oportunidad rompemos a cualquier otra nacionalidad del mundo, como latinos, como pueblo unido.
Sí, somos creativos definitivamente. En la creatividad hacemos cosas maravillosas que, como dicen los memes, si la NASA las ve, nos contrata. Así mismo es. Y la última palabra que tengo para ti es emprendedor. Debe de ser un modo de vida. Todos en un momento determinado debemos emprender. Emprender no necesariamente tiene que ser un negocio. Creo que estábamos hablando de eso. El hecho de tú ser un chico que viene de un pueblo que tal vez no te da los medios y las herramientas, como tú acabas de decir, que pasa en Latinoamérica hoy en día, y tú Claro, crear esas herramientas, tú ir en contra de la corriente, en contra de tu círculo, estar rodeado, como te dije, no lo hago para que tal vez se sientan mal, quizás ellos no tuvieron la oportunidad, pero a veces estar rodeado de un grupo de amigos donde no todos tuvieron la oportunidad de salir a estudiar, a prepararse y que tú tuvieras esa fe, esas creencias. Esos son también tipos de emprendimiento. Tú sí, tuviste también que agarrar una idea, darle forma, planificarla, darle seguimiento, vivir el proceso para tú llegar a ella. O sea, lo que quiero decir con esto es, no solamente hablemos de emprendimiento como, ok, crea un negocio, porque tú eres tu mayor negocio. El tú hacer ejercicios, ejercitarte, buscar una mejor salud, ese debe ser tu mayor proyecto. El cuerpo es tu templo. Si tú te sí, estableces y tomas la decisión de decir, voy a dejar de comer comida mala, voy a entrar en un punto saludable, eso es un emprendimiento. Claro, el emprendimiento tú no vas a ver retribución económica, pero sí vas a ver otro tipo de retribución, como tu salud, correcto. como una mejoría en tu longevidad, ¿entiendes? Y así por el estilo, lo que puedo abarcar en el tema de emprendimiento y aclarar esa parte de que no solamente tiene que ser a través de un negocio que te dé un dinero a mano, también hay cosas que tú puedes hacer, porque ¿de qué te vale tener dinero y no tener salud? Un ejemplo. Entonces deberíamos Eso es emprender cierto. también, deberíamos de emprender la salud, deberíamos emprender el conocimiento. Si tú decides, me voy a poner a leer al paso para leerme este año 3 libros, este año 2 libros, y voy a tener conocimiento, voy a ampliar mi vocabulario, me voy a poder sentar con Robinson y tener una conversación más extensa. Tú estás agregándole valor a tu vida, no económico, pero sí de una manera. Es un buen punto. Estás emprendiendo básicamente a través de crear algo nuevo. Estás creando un nuevo tú. Ese es un buen punto de vista cuando pensamos en la palabra emprende- no entretenimiento como el canal, pero con la palabra emprendedurismo. Y créeme que ese nuevo tú te puede llevar al negocio, a la idea para tú establecer ese dinero que sí te va a generar el dinero. Porque te voy a decir algo a ti. Si yo no hubiese emprendido hace unos años mi transformación personal, espiritual, familiar, yo no tuviera los medios para yo poder haber entrado en el mundo de las bienes raíces, entrar en el nuevo proyecto en el que me encuentro. ¿Por qué? Porque no iba a tener la paz y la tranquilidad que se requiere para poder estar en esto. Eso es correcto. Y ya para cerrar, yo sé que las personas que escuchen esta entrevista van a estar interesados e interesadas en contactarte posiblemente o agregarte. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos a través de las redes sociales? Bueno, yo tengo mi red de Instagram. eh, no sé si pueda ponerlo, editarla aquí Así en es, así la será. grabación. Roduto underscore en Instagram. Mi Instagram es uno de los Instagrams más feos que tú puedes encontrar en la historia. A mí me da envidia unos influencers que yo no sé qué influencian, pero tú entras y tú ves unas fotos tan bellas, tan bien tomadas, tan bien tratadas. Yo no. Yo subo la foto como subieron y escribo el disparate que me salga de mi cabeza. Normalmente alguna cosa motivacional o alguna cosa divertida. Me gusta hacerlo, o sea, cuando yo veo algo divertido, trato también de motivar
a veces subo cosas de motivación con un poco de jocosidad, porque como que creo que eso sí, eso me identifica. O sea, motivar y a la vez ser jocoso son como parte de mi esencia, vamos a decir. Excelente. Ya saben, Roduto, rayita abajo. Roduto underscore. Ramón, un placer tenerte en esta entrevista, en este podcast. Yo estoy seguro que no será la última vez. En algunos momentos en el futuro la haremos cara a cara, estando al lado uno de otro. Y definitivamente te deseo muchísimo éxito. Sabes que cuentas conmigo y que yo estoy siempre pushing you, empujándote lo más que yo Gracias. pueda de mi lado. Sí, yo hace unos años identifiqué coaches para mi vida. Yo distribuí las diferentes áreas de la vida, personal, espiritual, bíblico, gimnasio, etcétera, etcétera. Y fui identificando coaches. Y tú sabes que tú eres uno de ellos, porque tú eres una de esas personas con las cuales yo puedo llamar, contarle un proyecto. Y siento que tú, cuando yo te comento algo, tú me hablas sinceramente. Tú no eres una persona, nunca he visto una seña de envidia, ni siquiera de la buena, cada vez que hablamos. Y eso es algo que siempre valoro, que valoraré, además de tu apoyo que me diste en un momento determinado, este proyecto, que, que sea para la bendición de Dios. Esperamos que la gente pueda verlo y que puedan tomar algo positivo de esto. Mi historia es un poco larga, espero que no se aburran. Y eso, que deje de contar cosas, porque hay cosas que no se pueden contar. Así es, así es. Fue muy entretenido y yo sé que las personas que tengan la oportunidad de escucharla van a aprender mucho de lo que tú compartiste hoy. Cuando termines de ver esta entrevista, asegúrate, si no lo has hecho, de suscribirte al canal, compartir con otras personas a las cuales entiendas que va a ayudar y bueno, dale un like y sigue el canal, que tendremos entrevistas como estas que traerán mucho valor para ti y para todos los latinos. Hasta la próxima. Chao, chao.